Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 7 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular, mercados americanos, los soportes por ahora resisten. Ayer comentábamos que tanto el SP500 como el Nasdaq estaban en una zona muy importante de confluencia de soportes y que este nivel realmente era un punto de inflexión entre una posible continuación alcista o ya, en caso de pérdida de esos niveles, posible alta probabilidad de llegada de nuevo a los mínimos anuales. Pues de momento seguimos ahí. Ayer hubo un poco un intento de ruptura, pero no fue lo suficientemente sólida, o sea, ha sido una ruptura de momento que no ha proseguido, una ruptura falsa, y por tanto mantenemos los soportes como tales. Ahora lo vamos a ver en los gráficos, como siempre. Antes de recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También comentaros, estamos a apenas más de 2 semanas, no llega ni a 3, del inicio de la nueva edición del curso de esta operativa más intradía, que tendrá lugar pues el 23, 24, 30 de septiembre, 1 y 14 de octubre. Es un curso en directo, todo queda grabado, pero es un curso en directo con plazas limitadas. Si queréis más información, aquí os dejo también en la web, elespejodeltrader.com, en cursos. Básicamente hay dos, uno que es gratuito, el de swing y el intradía. Aquí en el intradía, si clicáis, está la información y está también el vídeo informativo con todo el detalle del programa, horarios y demás. Y si queréis tenéis alguna duda, alguna pregunta, escribidme a info@elespejodeltrader.com, o también podéis enviar un WhatsApp a través de aquí mismo de la página web. Venga, vamos al mercado. Empezamos con el análisis del gráfico del futuro del mini SP500, gráfico diario. Ayer vemos una vela bajista, pero cerrando un poco en la parte media de todo el rango de la vela. Media, del 50% para abajo, pero realmente muy alejados de los mínimos. Ahí lo vemos, ¿no? Hubo un poco una intentona de ruptura de esos mínimos de la zona de los 3.900, pero no consolidó, cerró por encima de los 3.900, no por debajo, con lo cual ruptura pues no consolidada. En la sesión de hoy pues estamos viendo una vela de momento alcista con unos mínimos también muy cerquita de los mínimos de ayer, un poco por debajo incluso, pero de momento está aguantando bien el soporte. Vámonos al gráfico de 4 horas. Hoy no comento nada de la confluencia de soportes que tenemos, todo esto lo tenéis en el vídeo de ayer. Vamos a hacer pues un vídeo más enfocado en la preparación de la sesión de hoy. Gráfico de 4 horas. Importante, eso sí que lo quiero volver a recordar. Como resistencia principal, la zona de los 4.100 aproximadamente. Ahí tenemos el retroceso del 50% de toda esta bajada de este tramo por ahora corrector. Aquí en la zona de los 4.105 pues está el 50%, la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, y también he trazado una directriz bajista que viene desde los máximos de agosto, que bueno, ahora mismo también coincidiría con ese nivel, aunque pues cuando el precio, si es que llega ahí, ya se verá dónde está la directriz, ¿no? Con lo cual nos lo encontraríamos probablemente antes, pero de momento ahí tenemos pues una gran confluencia de resistencias en la zona de los 4.105 aproximadamente, y realmente es un nivel muy importante. Mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona, la continuación bajista sigue abierta. Si superase los 4.100-105, podríamos ver un poco más de luz y una posibilidad, una probabilidad más alta de volver a los máximos del mes de agosto, la zona de los 4.300, donde tiene una gran confluencia de resistencias. Bien, vamos a encararnos un poco más en la sesión de hoy. Para no decir mucho, realmente fijaros que ayer comentábamos que en 4 horas teníamos pues el precio un poco enrangado entre la banda superior aquí en los 4.020 aproximadamente, esta zona de aquí que está marcada, que es este nivel de aquí, que fue resistencia
ya a finales de agosto y principios de septiembre, son los máximos del mes. Aquí esta zona es importante a nivel de estructura y máximos mensuales, y como banda inferior, pues la zona del soporte mayor, ahí en los 3.900 aproximadamente tenemos la banda inferior, con lo cual mientras estemos pivotando en esta zona, pues estamos en rango. Si el precio rompiera, superase al alza la zona de los 4.020, pues posibilidad de llegada en primer lugar a los 4.070 y luego a los 4.100. En cuanto a niveles menores, más dentro de este rango, vamos a verlo en una hora. Lo amplío un poquito. Y aquí tenemos niveles que incluso se verán más claros hasta en 15 minutos. Ahí el precio dejó de nuevo esos máximos de la sesión de ayer, que venían de estos mínimos, que ya lo comenté ayer, que dejó el precio un soporte, que se rompió, polarizó a resistencia en la jornada de ayer, dejándonos aquí en los 3.960 una resistencia, y el precio rompió los mínimos del día, se produjo aquí el pullback, por eso he marcado también este nivel, 3.945 tenemos otra resistencia menor. Y aquí tenemos otra, que son los máximos del día, que mirad, en 15 minutos se verá más claro. Ahí lo vemos, en este gráfico de 15 minutos. Aquí el precio, cuando rompió estos mínimos, ahí se ve ruptura, pullback, una pequeña estructura de giro aquí, con este mínimo, que se rompió, un pullback, llegó otra vez a la zona de soporte y ejerció de resistencia en varias ocasiones. 1, 2, 3 y ahora, por cuarta vez, y con todo lo que está dejando aquí, ¿no? Y máximos del día, además ahí con el refuerzo de la media de 200 en este marco temporal de 15 minutos, 3.920, primera resistencia, la más cercana al precio. Y fijaros que llevamos unos cuantos minutos ahí, un par de horitas o más, enganchados ahí en esa zona, a la espera un poquito ya de la apertura americana. Bien, dejamos aquí la preparación del SP500, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, un poco de lo mismo. El precio está manteniendo ahí los 12.000 como soporte. Ayer hubo también un intentona de ruptura, pero que finalmente no consolidó y cerró ahí casi cerca de los 12.000, y hoy pues estamos también dentro de esa misma área. En el gráfico de 4 horas, también a resaltar la resistencia aquí de los 875, 2.900 aproximadamente, que coincide con ese retroceso del 50% de toda la caída, que también coincide, al igual que con el SP500, con la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, y por tanto importantísimo este nivel. Mientras estemos por debajo, la continuación bajista está dentro de un escenario más probable. Si esto se supera, ya cambiaría un poco el panorama y daría más posibilidad a una llegada de nuevo a los máximos del mes de agosto en los 13.700. Bien, como niveles más cercanos al precio y menores, primera resistencia importante en los 12.500. Ahí hay una resistencia bastante clave. Marca un poco, de momento, esa estructura en lateral en 4 horas. Es la banda superior. Poco vemos ahí todos estos movimientos. Ahora nos hemos quedado más en la parte baja de todo este rango. Incluso se podría trazar algunas directrices bajistas más aceleradas, pero bueno, tampoco son demasiado aceleradas y muy cercanas todas en cuanto a días, pero podríamos tener en cuenta esta directriz bajista de este mes de septiembre, pero ya lo vemos, ¿no? Un poco estamos ahí en el precio, pues justo ahí en la zona, y no vale la pena marcar tantos niveles. Pues aparte de esta resistencia y de los 12.650 que tenemos aquí, otra ya más cercanas al precio, encontramos aquí los máximos de ayer. Lo vamos a ver mejor en una hora. Bien, aquí lo tenemos, esos mínimos aquí del día 2 que fueron rotos, convertidos en resistencia. Aquí la jornada de ayer con 3 toques, 12.250. Se perdió ese soporte, se produjo el pullback, continuación a la zona de los 12.000. Aquí nos quedamos un poco atrancados, mínimos del día también en esta zona de aquí, 11.930 aproximadamente, y por eso he marcado un soporte, un área un poco más extendida, porque realmente es que es todo el soporte. Y nada, he marcado un nivel aquí pequeñito, que son los máximos del día hasta la apertura americana, si no hay ningún cambio, en los 12.075, y la resistencia considero más importante, los 12.150, antes de llegar a los 12.250. Bien, por debajo en el Nasdaq
tendríamos que considerar como siguiente soporte en caso de pérdida de la zona de los 12.000, una primera zona de soporte aquí, este punto que hubo de acumulación en los 11.000 aproximadamente 500, ahí lo tenemos, número redondo, y luego ya la siguiente pues en los mínimos anuales, en la zona de los 11.000, 11.200. Así que nada, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy, tanto del S&P como del Nasdaq. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.